Esta es mi segunda presentación en este importante certamen internacional, Avances Médicos, en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador. Quiero agradecer nuevamente al doctor Carlos Robles Jara, un gran médico formado en Francia, fundador del Hospital Madre Teresa. Durante toda su vida, el doctor Jara se ha dedicado a atender pacientes con patologías gastrointestinales. Hoy día, el Hospital Madre Teresa se ha convertido en un excelente escenario para la educación médica nacional e internacional, así como también atender pacientes en la cotidianidad. Muchas gracias a la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, al Clúster de Salud y a la Alcaldía de Puerto Viejo. La charla que se me ha invitado a dictar en este momento es detección endoscópica de condiciones precursoras de cáncer gástrico. El cáncer gástrico es una patología relacionada y producida en más del 90% de los casos por Helicobacter pylori. Y este Helicobacter pylori, cuando infecta al ser humano en la infancia, si no es eliminado en esa infancia por los mecanismos inmunológicos del huésped, y esto sucede en la inmensa mayoría, no puede ser eliminado. Siempre produce gastritis crónica. Esa gastritis crónica puede avanzar a atrofia gástrica sin metaplasia. Este concepto es muy importante, porque la metaplasia intestinal es atrofia también. Entonces, la atrofia puede ser sin metaplasia o con metaplasia. Y esta metaplasia en la cadena de la carcinogénesis llega a displasia, finalmente a cáncer gástrico. Este cáncer gástrico que se produce después de varias décadas de inflamación ofrece una gran ventana de oportunidad para que el paciente se le identifique de manera temprana un cáncer. O dicho de otra manera, se identifica un cáncer temprano del estómago. Cuando se identifica un cáncer temprano del estómago, puede ser endoscópicamente resecado. Y la sobrevida a 5 años es más del 95%. En cambio, si no se identifica el cáncer tempranamente, llega a estadios avanzados y la mortalidad es muy alta. Yo hoy quiero llamar la atención aquí que el cáncer gástrico se puede prevenir de varias formas. Una forma es que se erradique el Helicobacter pylori y otra forma es, como yo aquí lo voy a discutir. El profesor Correa, Pelayo Correa, es un patólogo muy importante a nivel mundial, es colombiano. El doctor Correa hizo múltiples estudios en la década de los 80 y propuso al mundo científico una cascada que se llama la cascada de la carcinogénesis de Pelayo Correa. En ese momento no existía el Helicobacter pylori. Una vez que el Helicobacter fue descubierto, este microbio fue involucrado en la cadena de la carcinogénesis y hoy día es totalmente aceptada esta teoría de la carcinogénesis de Pelayo Correa. El Helicobacter infecta la mucosa sana y esta mucosa sana, después de 20 años, 30 años, 40 años, depende del individuo que tiene el Helicobacter pylori, puede llegar a producir cáncer gástrico. Se estima que 1%, 2%, 3% de forma global hacen cáncer gástrico. La mayoría no hacen cáncer. Pero si el individuo tiene allá en su genoma unos oncogenes que lo predisponen, le da cáncer con más frecuencia. Si es un fumador, si consume mucha sal, si tiene obesidad, le puede dar cáncer más que a otras personas. Si el H. pylori es necesario para el cáncer, pero no es suficiente. Entonces, si tiene la bacteria carcinogénica, la bacteria cancerígena, como dicen las personas, tiene otros factores de riesgo, más pronto le da cáncer. Pero cuando hay atrofia y metaplasia, esto es un punto de no retorno. Esto nunca vuelve a la normalidad. Entonces, en el 2024 es obligatorio que cuando se hace una endoscopia digestiva, el gastroenterólogo, el endoscopista, evalúe la severidad de la atrofia y de la metaplasia. Tomando biopsias, le envía al patólogo experto y él dice cuál es la severidad. Con base en lo anterior, el concepto que se esgrime hace 15 o 20 años es que la prevención secundaria consiste en vigilar con endoscopias hacia el futuro cada determinado tiempo a las personas que tienen alteración severa de la mucosa gástrica.
Se estratifica la severidad y con base en eso se programan las endoscopias futuras. La historia de la gastritis crónica ha cambiado. En el pasado era, hay gastritis. Hoy día no es así. Oye, decía, hay gastritis, hay atrofia. Hoy día no es así. No. Hoy día es, hay gastritis crónica y al estratificarla, al evaluarla, al calificarla, es una gastritis con una atrofia 0, 1, 2, 3 o 4. Son grados de gastritis con la atrofia. O hay gastritis con metaplasia intestinal grado 0, 1, 2, 3, 4. Cuando el médico tiene en cuenta que ese es el cambio trascendental de la gastritis crónica, no basta decir gastritis, porque la gastritis no tiene ninguna importancia per se, sino es graduada, hay que calificarla. Lo que quiere el doctor es justamente esto, identificar un estómago con riesgo de cáncer. Y se llama estómago con riesgo de cáncer si el OLGA, que mide la atrofia gástrica, o el OLGIM, que mide la metaplasia intestinal, son grados 3 o 4. Un patólogo experto debe hacer esto. Y esto se puede hacer con endoscopias avanzados, hay endoscopistas expertos en imágenes espectrales, o se puede hacer con biopsias, con un protocolo, que es el protocolo de Sydney. Son 5 biopsias. Este par de métodos o estrategias no son dicotómicos, se complementan, por supuesto. Y los japoneses no toman biopsias, pero son perfectamente entrenados y muy competentes para identificar morfológicamente las alteraciones que predicen que puede haber un cáncer en el futuro. Y en Sudamérica hay líderes tan importantes como el profesor Herbert Burgos, a quien admiramos mucho. El doctor Burgos tiene un centro de entrenamiento mundial y él puede identificar atrofia severa, metaplasia severa, hay displasia, hay cáncer temprano, con estas imágenes espectrales magníficamente detalladas. Y estas imágenes espectrales sirven para identificar la atrofia utilizando Kimura Takemoto o clasificación de Kioto. Y el EGIM, que es la metaplasia intestinal con NBI, que también hoy día son clasificaciones endoscópicas validadas. Pero validadas, este comentario quiero hacerlo de manera muy profunda, es que el endoscopista que basa la severidad de la atrofia de la metaplasia en imágenes espectrales, siempre le recomendamos que coteje, que compare lo que él ve con lo que dice el patólogo, porque el gol estándar es la histología. Entonces, traigo un ejemplo de Kimura Takemoto. La sensibilidad es 93%. Para moderado a severo en endoscopia, es decir, tiene 7% de falsos negativos. No se ve y está presente la severidad. Especificidad, 65%. Matemáticamente significa que aunque la mucosa esté totalmente sana, al ojo, 35% él lo ve como graves y no están graves. No es exacta el cotejo, la concordancia. El LR, Likelihood Radio, es 2.6. Este marcador estadístico es bueno cuando es de 10 o más. Y algo importante, el LR negativo, es decir, cuando está todo normal, es perfecto. Traducido esto al lenguaje cotidiano y entendible, cuando la atrofia en Kimura Takemoto es ausente o es leve, no requiere biopsias. Cuando es moderado o severo, ahí no se encuentra muy bien con la biopsia, excepto en Japón. Pero este es un estudio hecho en Europa. Es un estudio hecho donde se nota que se requiere mucha experticia e insisto en un ejercicio de clasificarlo endoscópicamente y cotejarlo histológicamente. El EGIN, primer estudio, este que muestro aquí ahorita, el doctor Marcos y el grupo de Mario Dini Ribeiro, el profesor Pimentel, expertos mundiales, son los responsables de que exista el OLGIM, que es la metaplasia intestinal vista histológicamente. Evaluaron si el LEGIM, que gradúa endoscópicamente la metaplasia intestinal utilizando las mismas estaciones que utiliza el protocolo de Sydney, curva mayor, curva menor del cuerpo, curva mayor, curva menor del antro, la incisura,
Y en cada sitio se da 0 a 2 puntos dependiendo. 0, no hay metaplasia. 1 punto, la metaplasia intestinal es focal, menos del 30%. 2 puntos si la metaplasia intestinal es extensa, es decir, mayor de 30%. Con base en que tenga menos de 30% en cada sitio o más del 30%, adquiere 1 o 2 puntos. Los doctores portugueses encontraron que también en su hospital el Leguín tiene una perfecta correlación con el Olga y el Holguín. Todos ellos tienen un área bajo la curva, el Leguín 84%, el Olga 84% y Holguín 80%. Es decir, que si tiene el Leguín de 5 puntos o más, hay riesgo de cáncer exactamente igual a un Olga 3 o 4. Lo que no se ha establecido todavía y está en estudios es cada cuánto se vigila. Nosotros en Olga y Holguín tenemos unos periodos de vigilancia, pero este es el primer estudio en Occidente que lo demuestra. Hoy día todos nosotros estamos interesados en replicar este estudio en nuestros respectivos hospitales. Sin embargo, los científicos expertos en gastritis consideran que no obstante esto que he mostrado aquí, el estándar de oro para evaluar la severidad de la atrofia y metaplasia es la biopsia del estómago. Y actualmente Kyoto, Kimura, Takemoto y el Leguín no son el estándar para fiarse plenamente en la severidad de la atrofia o de la metaplasia intestinal respectivamente. Pero si en un centro especializado el doctor utiliza estos métodos, su informe sobre estos métodos debe ser involucrado en el informe final de la endoscopia para que el patólogo los reciba. De igual manera, cuando se utiliza inteligencia artificial para evaluar la atrofia, metaplasia y helicobacter, esto debe anexarse al informe que va al patólogo con las biopsias. Y obviamente, cualquier lesión focal que se vea debe ser biopsiada y enviada en un frasco aparte. En conclusión, todavía no se considera que esto puede reemplazar las biopsias y no es el estándar a nivel mundial. Hay varias razones por las cuales no es el estándar. Primero, no se dispone de equipos de esta categoría, son muy costosos y el mundo en desarrollo no los tiene. O sea que en la cotidianidad no se poseen. Segundo, y esto es tan importante como lo anterior, los gastroenterólogos por fuera de Asia no tienen adecuado entrenamiento de ver imágenes espectrales. Hay excepciones. El profesor Burgos y otros son gente excepcional y ellos enseñan esto. Me encanta mucho que en Costa Rica los médicos vayan, asistan y se entrenen, porque hacia el futuro esto habrá que involucrarlo en la práctica cotidiana. Entonces, las biopsias o el protocolo de Sydney tiene sensibilidad para H. pylori 100%. Y también es el gol estándar para buscar atrofia gástrica, metaplasia y su severidad. Y esto está así expresado por los científicos más importantes en este campo, Consenso de Kioto, Maastricht 2022 y Regaín 2024. El protocolo de Sydney no son biopsias al azar, no son al azar, es un protocolo. Se toma una biopsia de la curva mayor del estómago a 8 centímetros del cardias y una biopsia en la curva menor a 4 centímetros de la incisura. Con estas dos biopsias se mandan en un frasco separado y otras biopsias que van en otro frasco, el área prepilórica, es decir, a 1 centímetro del píloro en la curva menor, a 1 centímetro del píloro en la curva mayor y de la incisura. Estas 3 biopsias van en un frasco separado. Con estas 5 biopsias, un patólogo experto puede decir cuál es el Olga y el Holguín. Les quiero contar que la biopsia de incisura, en el último consenso de Regaín publicado, el único publicado hasta ahora, consideran que la biopsia de incisura es opcional. En nuestro concepto es obligatoria, creemos nosotros. El consenso de Sydney del 94 introdujo como único cambio fundamental, comparado con el consenso de Sydney del 90, que se tomara biopsia de la incisura. Si la biopsia de la incisura no se toma, diversos estudios han mostrado
que se subestadifica, se subdiagnostican casos graves de Olga y de Holguín. Nosotros la usamos. Entonces, Sydney no es un protocolo, es un protocolo. No son biopsias al azar, no son al azar. Olga 3 y 4, en este importante metaanálisis, el único publicado hasta ahora, ha encontrado que Olga 3 y 4, en estudios de casos y controles, tiene un riesgo de cáncer de 2.6 veces. Y el Holguín 3 y 4, en casos y controles, tiene riesgo de cáncer de 3.99. Ustedes pueden ver que este metaanálisis es mucho más alto el riesgo con Holguín que con Olga. Nosotros, en el grupo, en un metaanálisis que acabamos de realizar, hemos encontrado cosas muy interesantes. Este metaanálisis actualiza el anterior. Tiene muchos más estudios. Tiene más de 20 estudios. El anterior tiene mucho menos estudios. Tiene solamente 4 estudios, 3 estudios. Y hemos encontrado en este metaanálisis actualizado que el riesgo de Olga 3 y 4 es superior al previamente informado. Es 6.5. El Holguín, en estudio de casos y controles y estudio de corte transversal, es de 7. Y quiero llamar la atención sobre este hallazgo de este metaanálisis que acabamos de hacer. El riesgo de cáncer de Olga 3 y 4 es 13.7 y nos sorprendió que es mucho más alto que el riesgo de cáncer del Holguín, que la metaplasia intestinal. Nosotros tenemos una explicación plausible para esto. Y es que como la atrofia es mucho más grande que la metaplasia aislada, es posible que esto pueda explicar. Sin embargo, se van a hacer más ajustes para ver si esto que estamos nosotros infiriendo puede ser cierto. Y algo importante también que hemos encontrado es que el Holguín grado 2, que en el pasado no era de riesgo, en este metaanálisis se encontró que tiene riesgo 3 veces para cáncer comparado con 0 y 1. De verificarse esto que hemos encontrado en otros estudios, muy seguramente habrá que involucrar al estadio 2 también para vigilarlo. Y el concepto de vigilar estadios 3 y 4 es respaldado por todos los científicos expertos en el mundo. Hay que hacer vigilancia estadios 3 y 4. Un estudio hecho por nuestro grupo en la Universidad Nacional con la doctora Martín y el doctor Ricaurte hace algunos años, encontramos en más de 1.500 pacientes que el 88% de los pacientes estudiados tenían grados severos, Olga 3, perdón, grados leves 0 a 2 y solamente 12% tenían grados severos. La inmensa mayoría eran estados o estadios no clasificados para ser vigilados. En cambio, los vigilables eran 12%. Sin embargo, recientemente un nuevo estudio de nuestro grupo, aquí en Bogotá, en el Centro de Gastroenterología y Endoscopia, hemos encontrado que durante 5 años, 2019 a 2023, Olga de bajo riesgo fue 99% y Olga de alto riesgo 1%. Esto significaría que solamente el 1% de los pacientes que van a endoscopia habría que hacerles vigilancia en el futuro y esto evitaría gastos innecesarios en endoscopias. No porque haya gastritis crónica atrófica hay que hacer endoscopias enseguida. No. Y esta endoscopia de vigilancia es una endoscopia de alto nivel, de calidad, en mi opinión. Debe durar mínimo 20 minutos y que esté el estómago limpio. Porque si hay endoscopia de la cotidianidad, nunca se encontrará un cáncer gástrico temprano. En Corea, en Japón, en Asia, en esos países, 70 a 75% de los cánceres son tempranos. En nuestro continente, menos del 10% son tempranos, porque uno aquí no ha enseñado el ojo a ver el temprano y segundo, son endoscopias de mucho afán. No, son despacio y mucho más si son hechas en un paciente que hay que vigilar. Y esta recomendación hay que hacerla. Un paciente que tenga un Olga o Holguín de 0 a 2, hoy se observa. Sin embargo, si tiene un familiar de primer grado con cáncer gástrico, hay que vigilarlo cada 3 años. A pesar de ser 0 a 2, si hay antecedente familiar, es cada 3 años. Si se verifica
Lo que nosotros hemos encontrado que no tiene riesgo, no sabemos qué irá a pasar hacia el futuro. Olga 3 y 4 se vigila cada 3 años. Quiero insistir en que esta endoscopia de vigilancia es de alta calidad, porque está diseñada para buscar un cáncer temprano. Si no se hace de esa manera, de nada sirve la vigilancia. Y si hay un familiar de primer grado con cáncer, se hace cada año o cada 2 años. Mi grupo la hace cada año. Y cuando llega a nuestra oficina un paciente con Olga u Holguín 3 o 4, todo el mundo dice, llegó un paciente con Olga 3 y 4. Todo el mundo está mirando la pantalla para buscar un cáncer temprano. El profesor Wedo ha hecho una encuesta muy importante en profesores universitarios con el doctor Gill y han encontrado lo siguiente. La gente evalúa la atrofia gástrica de la siguiente manera. Kimura Takemoto es usado en el 94% de japoneses y coreanos. Estos doctores siempre la evalúan con imágenes avanzadas. El Olga nunca lo hacen, ellos no toman biopsias. Además, hacen endoscopia cada año. Pues yo creo que la biopsia pues, no permitía estratificar como hacemos nosotros. El Olga, en Europa y Sudamérica, la mitad de los gastroenterólogos lo utilizan. Y para los que lo utilizamos es el gol estándar, como dice Regaín. Kioto lo utiliza solamente en Japón el 6% y ninguna forma de estratificar la atrofia en Estados Unidos. Sin embargo, esto ha cambiado. Hoy día hay guías en Estados Unidos muy importantes sobre metaplasia intestinal y ya se está empezando a vigilar los pacientes, por lo menos los pacientes inmigrantes de Estados Unidos que provienen de sitios con alta incidencia de cáncer gástrico. La recomendación de nuestra Universidad Nacional de Colombia y nuestro grupo de investigación, al igual que el doctor Güedo, es que hay que usar cualquier método porque siempre se beneficiará el paciente. No se concibe una endoscopia en el 2024 que no haya calificado adecuadamente por un patólogo experto, el Olga o el Holguín. Los mensajes para la casa de hoy día son estos. La endoscopia de alta calidad debe investigar el Helicobacter pylori y estratificar el riesgo de cáncer gástrico. El estándar actual es la histología. Los hallazgos endoscópicos con imágenes avanzadas, con endoscopios avanzados, se debe incluir en el informe de la endoscopia y va al patólogo. La vigilancia endoscópica de estados avanzados es un indicador de calidad de esa endoscopia alta. Y la prevención secundaria, es decir, hacer todo lo anterior, es una rutina para el mundo desarrollado hoy día. Cuando a mí se me pregunta, entonces, ¿qué hacer, doctor? Yo digo, bueno, si es un experto en imágenes espectrales, como los existen y ya han verificado su interpretación de la imagen, lo puede hacer. Si somos nosotros que no tenemos esa experticia en estar seguros de lo que vemos, tomamos biopsias. De todas maneras, ambos tendrán la razón. Lo que uno quiere es que el paciente se beneficie con un actuar médico de alta calidad. Muchas gracias, muy amables por su atención. Yo, José, José, ¿se me durmió José o qué? José, buenos días, tardes. Aló.